Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video informativo de su saga favorita de todos los tiempos, sí, Call of Duty. Como siempre, ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, activa la campanita y que se note el amor en este video. Sí, porque los estaré informando completamente de todo lo que va a estar pasando con la saga de Call of Duty actualmente. Bueno, como ustedes saben, Modern Warfare 2, el juego de 2022, su nuevo motor gráfico, llega el 28 de octubre. Sí, estamos a poco menos de 4 meses y 17 días actualmente de que salga completamente el juego. No, perdón, 19 días, sí, 19 días. Así que pues, ¿qué tengo que decirles? Pues, primero que nada, esto en palabras de Soki, y también lo ha hablado él con Activision, y después tuve la confirmación de Charlie Intel, y luego miré también los developers y los leaks, lo que estuvieron visualizando, y bueno, como ustedes saben, Warzone 2.0, Warzone 2, conocido, llega este año. Esto está confirmado por Activision. Se ha también comentado de que, obviamente, además de que Call of Duty va a estar actualmente en Steam, que pues tenían uno que otro problema, para el que no lo sepa, ya hacía tiempo que pues solo saldría en Battle.net. Ya saben, el launcher oficial de Blizzard y Activision, pues se ha comentado de que cuando va a salir Call of Duty Warzone Mobile. Y es que se tiene estipulado de que salga una fase beta mucho antes del lanzamiento. Y como ustedes saben, las fases beta siempre son un mes antes del lanzamiento del juego. Esto en palabras completamente de parte de Activision. Así que sí, señores, todo apunta de que no creo que salga para octubre, pero sí fase abierta, o sea, una beta abierta. Incluso puede que incluso de la mano con lo que es el Modern Warfare 2 y obviamente Warzone Mobile. Bueno, para el que sepa, Warzone 2 se estipula de que salga a principios de diciembre. Esto lo ha dicho y lo ha comentado Soki. Lo más seguro es que sí, porque va a salir este año, va a salir en 2022, confirmado por Activision. Así que solo va a tardar un tiempo en lo que va a estar el juego de Call of Duty Modern Warfare 2 actualmente. Que por cierto, sí, estamos viendo gameplay en pantalla oficial de Call of Duty Modern Warfare 2. No se preocupen, no te pueden bajar el video por esto, solo te pueden bajar el video si mostras filtración de Warzone Mobile. Es la única manera que te pueden bajar el video o bajarte el canal o eliminarte, uno de dos, lo que quiera hacer Activision. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo digo que para octubre, septiembre hay fase beta, incluso tráiler de lanzamiento del Warzone Mobile. Porque los mismos estudios que están trabajando en Modern Warfare 2 están trabajando en el Warzone Mobile. Sí, que hasta fechas exactas sabemos de que puede que tenga multijugador. Incluso como es el mismo motor gráfico de Modern Warfare 2, solo obviamente con algunos downgrades, porque obviamente no se va a ver así en dispositivo móvil, y si se miraría así, ni de pedo lo va a correr algún que otro dispositivo, a lo mucho los últimos gama, como lo que es el Snapdragon 8 Gen 1, no, bueno, perdón, es el Snapdragon, sí, es el Snapdragon 8 Gen 1, creo que así le dicen, ¿verdad? O el Gen 1, ustedes saben. O incluso hablando del A15 Bionic de Apple, o incluso el M2, que se encuentra en lo que son las Mac, entonces como que, bueno, en fin. Además de que obviamente se ha comprado para ello pues estudios de dispositivos móviles para que puedan optimizar el juego a mejor escala. Ya les digo yo que este juego va muy heavy, o sea, va a ser creo que el primer juego con especificaciones tan altas y también con un hype muy alto, porque o sea, hay mucho hype, porque sí o sí va a llegar este año. Si Modern Warfare 2 y Warzone 2 va a estar llegando este año, Warzone Mobile llega este año sí o sí, o sea, es que lo veo, loco. Aunque hemos visto una alfa muy verde, pues yo honestamente pienso de que sí lo pueden lograr. Porque ya está rescalado todo Verdansk, Revit Island casi está al 100%, solo faltaría meterle un upgrade a lo que son las gráficas y tendríamos el propio juego en nuestras manos. ¿Se imagina tener un dispositivo móvil? O sea, el bendito Warzone por fin. O sea, el juego que nosotros tanto hemos querido desde hace mucho tiempo, para los que somos muy fan actualmente de lo que es Call of Duty, tenerlo en nuestros dispositivos móviles. O sea, es que yo me imagino y es como que, pues es lo que va a pasar. Y miren, viendo el gameplay en pantalla de la campaña de Modern Warfare 2, y si le hacemos un pequeño downgrade, me imagino cómo va a ser ese Call of Duty Warzone Mobile que todos queremos. Y es que estoy muy emocionado. O sea, así te lo digo, tal cual. Yo no te voy a decir las cosas como no son. O sea, yo me voy a comprar el Modern Warfare 2, obviamente. Es un Modern Warfare, es algo que he estado esperando. Lo voy a subir a mi canal, obviamente. Vamos a estar jugando incluso cuando salga el Warzone, ¿no? Pero es que lo que a mí más me encanta, porque ustedes saben, yo soy muy fan de todo. O sea, que si me encanta Nintendo, que si me encanta PlayStation, que si me encanta lo que saca Microsoft, los juegos de PC, lo que saca cualquier tipo de compañía.
o sea, incluso dispositivos móviles, porque entre más alta gama de juegos o dispositivos en los que juegues, te das cuenta de lo que es bueno y lo que no es bueno. Y pues honestamente lo que han hecho actualmente con dispositivos móviles me va a encantar. Mucha gente tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? Básicamente porque dicen Activision no sabe de dispositivos móviles. No saben, pero eso no les quita la talla de que Infinity Ward está detrás de este proyecto de dispositivos móviles, e incluso los dispositivos móviles van a estar bien optimizados, según en palabras, obviamente, de los desarrolladores. Así que vamos a ver qué hace Digital, que también puede hacer Activision Publishing Shanghai, Demon Ward, obviamente Raven Software, Binox, además Treyarch, Infinity Ward, van a estar a tope con esto. Las mecánicas van a ser completamente excesivas. Ya les digo yo que este juego que viene, pues va a venir muy alto a nivel de calidad. Para lo que han visualizado en mi Discord, se darán cuenta del nivel de calidad y detalle que le van a poner actualmente al Warzone Mobile. O sea, es locura la que están haciendo. Pues bueno, se espera de que el juego salga para noviembre. A lo mucho, yo digo que en octubre, finales de octubre, tipo posiblemente entre el 26 o el 28, cuando salga Modern Warfare 2, tengamos una fase beta abierta o una fase beta, también con un tráiler anunciando del juego, y que por ejemplo, no sé, podría decir que a principios de diciembre, a mediados de diciembre, tengamos la fecha de salida del juego globalmente, cosa que me vendría muy bien, ya que pues Call of Duty no es de hacer muchísimas fases betas o alfa en sus desarrollos, posiblemente a gran escala. No son Tencent, que pues Tencent ustedes lo saben. Y teniendo en cuenta en el proyecto que está trabajando, que es muy arduo, o sea, son 8 estudios, no son pocos, sí vamos a ver a la luz este juegazo. Así que bueno, cracks, ¿ustedes qué piensan sobre ello? Honestamente, voy a ser sincero con ustedes, yo le tengo mucho hype, yo le tengo mucho cariño a lo que es la saga y ojalá salga bien. Porque como siempre he comentado, si Call of Duty Warzone Mobile sale muy bien, Call of Duty Mobile estará ahí para recordar de que gracias a ese juego pudo salir este juego nuevo en dispositivos móviles. Porque para el que no lo sepa, tal vez nunca te has hecho esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera salido Call of Duty Mobile? ¿Qué hubiera pasado en el mercado móvil? No tendríamos Apex Legends Mobile, no tendríamos posiblemente la salida de un Rainbow Six Mobile, no tendríamos incluso la salida actualmente también de este Call of Duty Warzone Mobile. Todo ha salido bien gracias a Call of Duty Mobile. Muchos dicen que de PUBG Mobile, pero no, o sea, básicamente Activision se animó, sacó su juego, las demás compañías miraron de que petaron el medio, petaron obviamente lo que es actualmente el sistema de lo que es móviles, ganaron demasiado dinero y ellos mismos dijeron, bueno, dejemos a Tencent, tengamos nuestros propios estudios, vamos a tope. Obviamente algunas otras personas pues buscaron a Tencent porque Tencent es como el estandarte de nosotros sabemos hacer juegos móviles, ya. Pero si hay compañías que quieren hacerlo, como es Activision, quiere comprar estudios, quiere tener su propio estudio y llevar de la mano todo su contenido de Call of Duty, perfecto. Y si lo hace bien, perfecto. Así que estamos a la espera, cracks. Se viene Call of Duty Warzone Mobile, se viene Call of Duty Warzone 2 y Call of Duty Modern Warfare 2. Loco, o sea, qué buen año para ser jugador y amante de la saga de Call of Duty. Tener juego multijugador, campaña, Battle Royale y Battle Royale en dispositivos móviles de gran escala con un gran presupuesto. No digo más, pero qué bueno es ser fan de Call of Duty el día de hoy. Solo esperemos de que todo salga bien. Bueno, este ha sido el video informativo de Call of Duty Warzone Mobile. Así que señores, nos vemos posiblemente en un próximo video con mucha información. Si sale información o cualquier cosa o detalle, como siempre activa la campanita, suscríbete, like, favoritos, comparte. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Mi nombre como siempre, Destro 32. Hasta la próxima. Adiós.